Entonces, esta semana vamos a estar trabajando con la cualidad de carácter que es afable o afabilidad. Es una palabra extraña, pero afable. Sí. En el diccionario tal cual, afable es ser agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Eso significa ser afable así de manera ajá, y suave en la conversación y el trato. Diccionario, definición de diccionario. Sí. Entonces, cuando hablamos de afabilidad, hablamos de ser alguien que es fácil de tratar, alguien con quien es fácil entablar una conversación, una relación, alguien que es una persona sencilla de navegar, ¿no? Y la pregunta para ti, para mí es, ¿somos personas fáciles de tratar? ¿Qué tan fáciles somos de tratar? Generalmente nuestra respuesta es algo en el tinte de a veces, o depende, o si por las buenas soy bueno, si es nuestra respuesta generalmente. Pero en realidad la pregunta es tajante. ¿Somos fáciles de tratar? Aún estando enojados, ¿somos fáciles de tratar? Aún en nuestro enojo así, ira abundante, ¿somos personas con las que es sencillo hablar y tratar y trabajar? Cuando nos enfrentamos ante las personas que consideramos difíciles, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo es tu trato con la persona más difícil que conoces o con la persona que te es más difícil tratar a ti? Ed Welch dice, tu actitud hacia Dios será revelada en tu peor relación humana. Tu actitud hacia Dios será revelada en tu peor relación humana. Entonces, piensa en tu peor relación humana, y con esto no quiero decir una persona a la que odies, espero que no odies a nadie, pero más bien piensa en aquella persona que se te hace difícil tratar, por X o Y, por lo que sea. Y generalmente le echamos la culpa a otra persona, pero piensa en la persona que te sea más difícil tratar. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios a la luz de esa relación humana? No sé si ya lo has pensado, pero cuando tú y yo consideramos que Jesús pasó 3 años de su ministerio rodeado de 12 amigos íntimos que ni entendían bien lo que Jesús estaba haciendo, ni entendían bien lo que Jesús decía, muchas veces que lo decía, se la pasaban peleando por cosas que no tenían sentido, como quién va a ser el mayor cuando su reino venga. Y cuando Jesús está en su momento de mayor lucha o de mayor aflicción, ellos no pueden ni mantenerse despiertos para orar con él. Y estos son los amigos íntimos de Jesús. Estos son los 12 más cercanos a Jesús. Cuando tú y yo consideramos eso, es asombroso pensar que Jesús pudiera mantenerse en una actitud afable. O podemos considerar a Pablo en 2 Corintios 12, 14 y 15, leemos: miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino los busco a ustedes. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Y entonces Pablo está diciendo, yo voy a ir a ustedes y voy a desgastarme por ustedes y voy a seguir amándolo. Y en el contexto de la iglesia de Corinto estaba peleando por quién es más, y Pablo no iba ganando. Era, no, yo mejor soy de Pedro, no, mejor yo soy de Apolos, no, Pablo se ve todo debilucho, velos a mí. Y de todas formas Pablo viene y dice, yo los voy a amar, me voy a desgastar yo, voy a desgastar mis cosas, Y entonces, la pregunta clave de la afabilidad es, ¿cómo podemos estar dispuestos a amar y desgastarnos por la gente que no nos ama de regreso? ¿Cómo podemos estar dispuestos? ¿Cómo podemos lograr amar y desgastarnos por aquellos que no nos responden de una manera recíproca, que de hecho pueden respondernos en el sentido opuesto? Como en el caso de Pablo, hablando mal de él y despreciándolo o menospreciándolo, ¿sí? O en el caso de Jesús, cuando leemos en Lucas 23, 34, Jesús ora y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto de tratar a las personas de esta manera, aun cuando las personas nos están, en el caso de Jesús, no nada más es un dolor emocional, sino también es un dolor físico? Y aún así, Él expresa amor hacia ellos. Entonces, en nuestra definición de afabilidad dijimos, la afabilidad es la capacidad de vivir con base en la esperanza eterna que tenemos, ¿sí?
Vimos que la definición del diccionario de qué es ser afable es ser fácil de tratar, pero nuestra definición, dijimos, es la capacidad de vivir con base en la esperanza eterna que tenemos. ¿Por qué? Porque esa es la luz de la esperanza que tenemos, que tú y yo podemos amar a otros sin que ellos nos amen de regreso, ¿sí? Y entonces la Biblia nos presenta 3 verdades clave que tienen que ver con esta esperanza eterna. Sí, nos presenta 3 verdades claves que tienen que ver con esta esperanza eterna. Sí, la primera es que somos perdonados. En Mateo 18, 32 al 33, Mateo 18, 32 al 33, leemos 32 y 33. Esta es una parábola y este es el clímax de la parábola. Dice: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y esta es la historia del siervo que debe una cantidad inconmensurable y le es perdonada, pero luego sale de haber sido perdonado y alguien le debe 100 pesos y él no está dispuesto a perdonarlo, ¿sí? Y entonces la idea de la parábola es: aquel que se le ha perdonado mucho, en respuesta debería perdonar mucho, ¿sí? En Lucas leemos: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿sí? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Lo leemos en las palabras opuestas, pero la idea es esa, ¿no? Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y entonces la primera idea que tú y yo, la primera verdad que tenemos que tener presente es que se nos ha perdonado muchísimo, muchísimo. Y ese perdón debería de extenderse en amor hacia Dios, pero también hacia aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Nadie, sin importar lo que haga, puede ofendernos más de lo que tú y yo hemos ofendido a Dios en toda su gloria y santidad. ¿Sí? Número 2, estamos unidos a aquellos que han venido a Cristo junto con nosotros. En Filipenses 2, versículos 1 al 5, leemos: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Sí, y aquí adelantito de esto viene esta parte de que el cual, siendo en forma de Dios, no. Entonces, la idea es: tú y yo sí hemos, si te fijaste, empieza con condicionales. Sí, Cristo les ha dado el poder de animar. Sí, el amor los impulsa. Sí, todos participan del mismo espíritu. Sí. Y supone que todo esto lo tenemos en Cristo. Y entonces, al tener todo esto, la respuesta correcta debería de ser que todos consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos. ¿Sí? Y que debemos de buscar el bien de los demás, no solo el de nosotros. ¿Sí? Esto es algo que debería de guiar nuestra vida, si es que estamos en Cristo. ¿Sí? Entonces, verdad clave número 1, somos perdonados. Verdad clave número 2, hemos sido unidos a aquellos que están en Cristo junto con nosotros. Y número 3, somos dependientes. Primero, somos dependientes de aquellos que están en Cristo junto con nosotros. Efesios 4, 15 y 16, ya lo hemos leído varias veces, dice: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Sí? Entonces no necesitamos unos a otros para crecer y ser edificados. Pero también debemos de reconocer que necesitamos a aquellos que no están en Cristo. ¿Sí? Porque son las personas que consideramos difíciles, aquellas personas que Dios usa para que tú y yo crezcamos. ¿Sí? Son las personas que tú y yo consideramos complicadas, aquellas que Dios usa para que tú y yo manifestemos gracia, compasión, amor. ¿Sí? C.S. Lewis dice: nacemos totalmente indefensos. Tan pronto somos conscientes, descubrimos la soledad. Necesitamos a otros física, emocional e intelectualmente. Necesitamos a otros si hemos de aprender sobre algo, incluso sobre nosotros mismos. Necesitamos de otros. Y entonces, cuando tú y yo reconocemos que somos dependientes de otras personas, que estamos unidos a aquellos que están en Cristo junto con nosotros y que hemos sido perdonados,
podemos manifestar afabilidad. Aún en nuestro enojo podemos reconocer que nosotros no somos los reyes, los señores, nosotros no tenemos la razón siempre. Y entonces podemos ser personas fáciles de tratar. Pero necesitamos reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros, y cómo hemos sido llamados a formar parte de un cuerpo y a reconocer que todas las personas que están en nuestra vida han sido puestas ahí por Dios, incluso las personas difíciles.